Si les parece, vamos a dar inicio a la resolución de los problemas. Yo creo que nos vamos a llevar como un par de horas, ¿sí? Vamos a resolverlos todos y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo, mire, tengo aquí los problemas resueltos en hojas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se los voy a escanear y se los voy a mandar al correo del grupo para que ustedes puedan bajarlo allá. En el problema van a tener la solución, los cálculos, las cosas, ¿no? Igual, pues he tenido algún error, no sé. Pero aparte vamos a tener el vídeo que les va a facilitar el planteamiento de los problemas, ¿de acuerdo? Aunque ahora son muy sencillos, pues conforme vayamos avanzando, ahora hoy o mañana les daré otra tanda de problemas sobre 2 vídeos que voy a subir entre hoy por la tarde y mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Entonces les voy a mandar la resolución de los problemas y aparte ustedes van a tener el vídeo para que puedan tener tanto el desarrollo matemático como el planteamiento, además de lo que ustedes pues puedan recuperar de la sesión de hoy, ¿sí? Bueno, lo que no tengo aquí son exactamente los enunciados, entonces sí les voy a pedir a alguno de ustedes si es posible que me diga el enunciado de los problemas, ¿sí? Entonces, pues no lo sé, el que quiera, por ejemplo, ahora está Jimena Romero ahí, no sé por qué, está ahí en el S. Sí, no sé si usted puede leerme el enunciado del primer problema, porque aquí solo tengo Claro, los papeles que yo escribí, ¿sí? Sí, O alguien, el que quiera. el primero dice escribir las fórmulas para los compuestos siguientes. Propano, 3 átomos de carbono más 8 átomos de hidrógeno. Bueno, entonces la fórmula para el propano, ¿sí ven las letras o necesita que lo haga más grande? Un poco más grande, profe. A ver, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacer un poquito más grande. A ver. Fórmulas, ¿no? Y es para el propano. Y me dice que tiene 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Bueno, entonces, pues simplemente acuérdense, los subíndices, ¿sí?, tenían que incluirse abajo a la derecha de cada letra correspondiente al símbolo químico. Entonces, tenemos la fórmula molecular resumida, que sería C3H8, ¿de acuerdo? También podrían verlo en los libros como CH3, CH2, CH3. O incluso podrían verlo más desglosado, porque esto es un poco ya química orgánica, aunque no lo vamos a ver prácticamente en el curso. ¿Sí? Acuérdense que cada átomo de carbono tiene 4 enlaces, ¿no? Entonces, si la desglosamos, pues sería así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto sería lo correspondiente al propano. ¿De acuerdo? Muy sencillo, 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno. Vamos a ir con el siguiente problema, ¿no? A ver, dígame. Dióxido de nitrógeno tiene un átomo de nitrógeno más 2 átomos de oxígeno. Y 2 átomos de oxígeno. Ese dióxido de nitrógeno. Bueno, pues entonces, simplemente, como hay un solo átomo de nitrógeno, el subíndice no se pone porque se asume que es 1, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, pues, 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Esta sería básicamente la fórmula molecular con los datos que nos da el problema. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna duda para resolver este problema? Porque este era muy, muy sencillo, ¿no? Y algunos, habíamos visto un par de ejemplillos antes en otro vídeo que os había puesto, pero entiendo que para este
no hubo ningún problema, supongo. No. Si alguien tiene No, alguna profe. duda, No, ninguno. dígame. No, ninguno. No. No, profe, Ok. ninguna. Si ustedes tienen alguna duda o alguna cosa que interrúmpanme, ¿sí? No hay ningún problema porque esta sesión está hecha precisamente para eso, porque si no me interrumpen, pues para eso lo grabo yo en vídeo y ustedes luego lo ven, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que, y probablemente vaya a salir alguna duda, ¿de acuerdo? De cómo se enfoca. Ahora son muy sencillos, pero bueno, vamos a ir avanzando. A ver, me dicen el siguiente problema, el problema número 2. Dice, calcule la masa molecular de los siguientes compuestos. No hay ningún problema si se lo digo así, KOH. No, usted dígame así exactamente. KOH. Inciso A, KOH. Vamos a ir con el inciso A, ¿no? El KOH también se llama hidróxido de potasio, ¿de acuerdo? Hidróxido de potasio. ¿Por qué se caracteriza el hidróxido de potasio? Por ser una base fuerte. Una base fuerte, nada más se lo adelanto, aunque no tiene que ver con el problema. El KOH, ¿sí? Se disocia en K más OH menos. Cuando este se libera en las soluciones acuosas, hace que el pH se incremente mucho. ¿De acuerdo? ¿Por qué se lo comento? Pues porque seguramente vamos a tener problemas donde vamos a estar utilizando hidróxido de potasio. ¿Sí? Bueno, nada más habiendo esta aclaración, ahora sí, dígame el peso atómico del potasio. Del 39. 39.10. Está del problema, ¿no? Sí, 39.10. 39.10. Sí. Sí. Bueno, 39.1, ¿no? Ujú. El oxígeno, que son 16, y el hidrógeno, que es 1. Acuérdense que los pesos atómicos y las masas los vamos a ver en gramos por mol, ¿de acuerdo? Les habría hablado de UMAS, pero lo podamos ver en gramos por mol. Pues entonces, ¿cómo vamos a ejecutarlo? Pues tendríamos 39 por 1, porque solo hay 1, ¿sí? 16 por 1, porque solo hay 1, y 1 por 1, porque solo hay un átomo de hidrógeno. Entonces sería 39.1 más 16 más 1. Entonces serían 39, 49, 55, 56.1, si no me equivoco, ¿no? Sí. 56.09. ¿De acuerdo? Simplemente hay que considerar los datos que, si no se nos da el problema, les insisto, siempre van a tener la opción de tener la tabla periódica adelante. La tabla periódica no es para que se la aprendan de memoria, es para que usen esa información. ¿Sí? Y para todos los problemas van a tener ustedes la posibilidad de utilizar la tabla periódica. Entonces, esto simplemente, acuérdense, tienen que establecer el peso molecular de cada uno de los elementos en la fórmula, considerando su peso atómico y el subíndice adscrito. Cuando no hay ningún subíndice, se asume que es 1. Por lo tanto, estoy multiplicando por 1. ¿De acuerdo? Simplemente. Profe, Supongo que... Sí, dígame. con respecto al peso molecular, ¿siempre lo vamos a redondear? Pueden redondearlo, pero dense cuenta, si el problema dice 56.1, ustedes ponen 56.09, yo voy a considerar que han hecho el problema bien, ¿sí? Porque voy a obviar que han redondeado. Entonces, su planteamiento y su cálculo está bien hecho, y eso no merece ningún tipo de penalización desde el punto de vista de la evaluación, ¿sí? Claro, si me ponen 59, digo, pues, ¿de dónde te has sacado 3 gramos mol más? ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Hay que justificarlo, que ver las cosas, ¿no? Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a ver el inciso B, ¿sí? Por favor. Es Q subíndice 3, A ver, ¿me lo dicta que no le escucho? CU subíndice 3. Ah, sí, es cobre fosfato, fosfato de cobre. ¿Sí? Fosfato de cobre, ¿de acuerdo? Se llama fosfato de cobre.
Fíjense, simplemente nada más una aclaración. Este grupo, el PO4, son los fosfatos. Y se los digo de nombre porque nuevamente vamos a tenerlos presente en el curso de química. Además que luego los fosfatos, para todos aquellos que vayan a dar biología molecular, que creo que son todos, los veremos en los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a hacer exactamente la misma operación. Tenemos 3 elementos: cobre, fosfato y oxígeno. ¿Cuál es el peso molecular del cobre? 63.5. ¿Sí me escuchan? Sí. 63.5. El fósforo, que son 30.97, ¿no? 30, y el oxígeno, que son 16. Acuérdense, todo esto es en gramos por mol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos aquí un subíndice, esto habrá que multiplicarlo por 3, ¿de acuerdo? El fósforo no tiene aquí subíndice, pero aquí tiene 2. Eso significa que hay 2 grupos fosfato en esta molécula. Por lo tanto, habrá que multiplicarlo por 2. Y el oxígeno tiene 4 en cada grupo fosfato, pero hay 2 grupos fosfato, entonces serán 2. 4 por 2, 8. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí son 3 por 10, 15, son 124, ¿no? Eso es por 3, vamos a decir por 3. Son 190.5. 190.5, este será, a ver, ahí tengo 61.94. Y aquí 8 por 6, 48. Llevo 4, 12, 128. Bueno, entonces hacemos esta suma, ¿sí? Y nos da 380.44 gramos por mol. ¿Sí? El cobre, el peso molecular, habrá que multiplicarlo por 3, el fósforo por 2, porque está este subíndice, y el oxígeno por 8, porque se multiplica 4 por el 2. ¿De acuerdo? Entonces, así contemplamos todas las masas atómicas presentes en la molécula y, haciendo el sumatorio, obtenemos 380.44 gramos mol. ¿Sí? Sí, profe. Si no hay duda, continúo. ¿De acuerdo? Luego lo borro porque luego lo van a poder ver en el vídeo y además se lo voy a mandar. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer el inciso C. ¿Sí? Disculpe, El maestro. inciso C, que aquí lo tengo, es sulfato de aluminio. ¿Sí? Al2 SO 3. Maestro, Bueno, es sulfito, ¿sí? Son sulfitos, pero bueno. Entonces, Maestro. Profe, alguien le está diciendo algo. a ver, díganme. maestro, yo le estaba hablando, perdón. Lo que pasa es que una compañera me comentó que no podía entrar a la clase, pero si había posibilidad de grabarla y que ya después usted nos la mandara por correo o algo así, también para después Por supuesto. analizar los problemas. Por eso, mire, yo esta sesión la estoy grabando. Cuando termino de grabar, el sistema Zoom me envía a mí un enlace donde puedo descargar el vídeo. Ya que lo descargue, ok. lo que voy a hacer va a ser subirlo a YouTube. ¿Sí? Vale, maestro, gracias. Les digo, ustedes van a poder ver esta sesión y además les voy a mandar las hojas que yo tengo aquí resueltos los problemas. ¿De acuerdo? Pero esta sesión la hago para que ustedes en el momento me interrumpan. ¿De acuerdo? Oiga, no lo entendí esto. Y entonces se lo explicamos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Tenemos el aluminio, el azufre y el oxígeno. El peso molecular del aluminio es 26.98 gramos por mol. El azufre era 32.06 y el oxígeno aproximadamente 16 gramos por mol. Pues entonces hacemos la misma operación, ¿sí? Si tenemos un subíndice 2, esto habrá que multiplicarlo por 2. El azufre tenemos 3, ¿sí? Entonces,
por 3 y el oxígeno tenemos 3 por 3, 9. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener 53.96. Aquí tendríamos 96.18. Y aquí tendríamos 54, 5 de 25, 14. ¿Sí? A ver. A 9 por 6, 54, sí, es cierto. Bueno, entonces, esto nos da una suma de 294.14. Gramos por mol. ¿Sí? Simplemente les recuerdo, el aluminio es el dato que tiene en la tabla periódica multiplicado por el subíndice. Lo mismo para el azufre, lo mismo para el oxígeno. Simplemente tienen que considerar que cuando tenemos grupos químicos entre paréntesis, significa que hay varios de estos grupos asociados a esos dos átomos de aluminio. En este caso hay 3 grupos SO3. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, hasta aquí el ejercicio 2. Y vamos a ir ahora a analizar el ejercicio número 3. El 3 dice, A ver, vamos a poner aquí 3 para que no nos equivoquemos. Dígame, ejercicio número 3. dice, si tenemos 3.62 mol de una sustancia y sabemos que su masa molecular es 60 gramos, ¿cuántos gramos tendremos de esa sustancia? Y el peso molecular son 60 gramos por mol. ¿Sí? Acuérdense que los pesos moleculares vienen dados en gramos por mol. Bueno, teniendo en consideración esto, tenemos que aplicar una sencilla expresión matemática que vimos en los vídeos, donde dice que el número de moles que se representa con la letra N, ¿sí?, es igual a los gramos de la sustancia que estamos analizando, que está bajo estudio, dividido por el peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Nos da la N, que dice que son 3.62. Y luego nos da el peso molecular. Nos dice que son 60 gramos por mol. Aquí tenemos que son moles. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Esta variable que la voy a nombrar como X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este mol con este mol se me va y estos 60 pasa multiplicando para aquí. Tendríamos 3.62 por 60. Y esto nos da 217 gramos de la sustancia problema. ¿De acuerdo? No sé si alguno de ustedes hizo el problema y les dio esta misma solución o no lo plantearon así, o alguien quiere decir algo. Sí, fue todo bien, profe. Sí me dio el mismo resultado. ¿Sí? Oiga, profe, perdón, pero casi no se ve su plumón rojo. Bueno, entonces voy a usar el negro solamente, ¿vale? El rojo nada más para resaltar resultados. Aquí les voy a repasar otra vez esta fórmula, ¿sí? Que es el número de moles son los gramos dividido por el peso molecular. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Simplemente. Bueno, entonces, hasta aquí el ejercicio 3. Vamos a ir con el ejercicio número 4. El 4 dice, calcular la cantidad de mol que contiene 4.0 por 10 a la 23 átomos de calcio. A ver, calcio, ¿cuántos átomos, perdón? 4.0 por 10 a la 23. 4 por 10 a la 23 átomos. Dice que ¿cuántos gramos? ¿Está preguntando los gramos? ¿Perdón? Dice calcular Los la moles. cantidad de ¿Cuántos mol. moles? Ajá.
¿Cuántos moles? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para resolver este problema, tienen que considerar una de las premisas que veíamos en el vídeo, donde se asumía que un mol de cualquier sustancia contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entidades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, decimos, si un mol contiene 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? 4,0 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Contendrán X moles, ¿de acuerdo? Entonces simplemente multiplicamos 4,0 por 10 a la 23 por 1, ¿sí? Y lógicamente aquí quedan moles entre 6,022 por 10 a la 23, ¿de acuerdo? Aquí tienen átomo, átomo, el átomo se me va, entonces habría que dividir 4,0 entre 6,022 y eso me da 0,66 moles. ¿De acuerdo? 0,66 moles de calcio. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Lo ideal es que los problemas los hubieran hecho antes y comparen el planteamiento y la solución con lo que ustedes hicieron, de tal manera que les pueda pues, resolver las dudas que les pudiera haber surgido durante la realización de los problemas. ¿Sí? Sí, profe. El 5 dice, ¿cuántos átomos están contenidos en 19,4 gramos del elemento hierro? 19,4 de hierro, ¿de acuerdo? Gramos de hierro. Y dices, Entonces, masa molecular del hierro es igual a 55,845 gramos por mol. Gramos por mol, ¿no? Entonces, fíjense, me está preguntando por la cantidad de átomos contenido en 19,4. Simplemente hay que considerar que vamos a tener que hacer una traslación de unidades, ¿sí? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuántos moles de hierro tenemos en 19,4 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, decimos, fíjense, un mol ocupa o pesa 54,845 gramos, ¿sí? ¿Cuántos gramos tenemos? 19,4. 19,4 gramos de hierro. Entonces tenemos aquí, ¿sí? X moles. Entonces, la X, vamos a poner a 19,4 gramos por un mol entre 54,845 gramos. Estos gramos se me van y me quedan 0,347 moles de hierro. ¿De acuerdo? El primer cálculo nos lleva a tener que hay en 19,4 hay 0,347 moles. ¿Sí? 347 moles. Vale, entonces, voy a borrar y voy a continuar con el cálculo. ¿Sí? Esto también se podría haber utilizado el peso molecular. ¿Sí? Simplemente, número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. ¿Sí? Lo que tengo es que decir 19,4 entre 55. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Con este dato sacamos la M, que es exactamente la que tenemos allá arriba a la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a plantear las operaciones para obtener la cantidad de átomos? Pues vamos a decir, ¿sí? Si en
55.845 gramos, que pesa 1 mol, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿de acuerdo? Bueno, también lo podríamos haber hecho así. En 19.4, ¿sí? Tendríamos X. La otra cosa es haber puesto en 1 mol hay 6,022 por 10 a la 23, por lo tanto, en 0.347 moles tendríamos X. ¿Sí? Vamos a hacerlo de esta otra manera. Sería 0.347 por 6,022 por 10 a la 23 dividido entre 1. ¿Sí? El mol se me va y me queda átomos. ¿Sí? Estamos en el 5, eso me da 2.09, voy a ponerlo aquí abajo. ¿Sí? 2.09 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Sí? 2.09 por 10 a la 23 átomos de hierro. Aproximadamente 1/3 de 6,022. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con el problema número 6. ¿Sí? Sí, profe. A ver. Problema número 6. Yo creo que hasta ahora son bastante sencillos los problemas, ¿no? Son bastante sencillos. Sí. Número 6, dígame. ¿Cuál es la masa en gramos de 3.01 por 10 a la 23 átomos de azufre? Perdón, ¿me repite la cifra de gramos de azufre? 3.01 por 10 a la 23. Átomos de azufre, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿nos da el peso molecular del azufre? Sí. Dice que es 32.064 gramos sobre mol. 2.064 gramos por mol. Bueno, entonces tenemos que asumir que, ¿sí? 1 mol de azufre nuevamente tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Entonces, si tenemos 3,01 por 10 a la 23 átomos, pues eso nos va a dar la cantidad de moles de azufre que tendremos. En este caso, tendremos que hacer el cálculo. 3,01 por 10 a la 23 por 1 entre 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Aquí tenemos átomo, átomo, se me va y esto nos da, a ver, esto tiene que dar aproximadamente 0,05. Sí, A ver. 0.5. ¿Perdón? 0.5. 0,5 moles de azufre, ¿de acuerdo? Moles de azufre. Esto es el primer cálculo que tenemos, ¿sí? 0,5 moles de azufre. Entonces, vamos a borrar aquí y continuamos. Ya tenemos los moles. Lo que nos estaba preguntando es ¿cuántos gramos? ¿Sí? Entonces, tenemos que el número de moles debe calcularse dividiendo la cantidad de gramos entre el peso molecular. Y en este caso tenemos 0,5, ¿sí? Moles por el peso molecular, que es 32,06 gramos por mol. ¿Sí? Bueno, gramos por mol y se me va a quedar en gramos. Entonces, 32,06 por 0,5, pues 16, ¿no?
16 gramos de azufre. ¿De acuerdo? 16 gramos de azufre. Esos son los gramos de 3.01 por 10 a la 23 átomos de azufre. 16 gramos de azufre. Y vamos a continuar. Vamos a ver. Ahora vamos al problema número 7. Dígame. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 72.5 gramos de C3H? A ver, 72.5 gramos de sí, C3H8, ¿no? A ver. C3H8O. ¿De acuerdo? Lo estoy preguntando por esto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a enfocar este problema? Pues tenemos que identificar, ¿sí?, la cantidad de átomos, primero, presentes en 72.5 gramos de esta molécula para posteriormente obtener la cantidad de átomos por molécula, que habrá que multiplicarlo por un factor de 8. ¿De acuerdo? Por un factor de 8. Entonces, primero vamos a ver cómo se enfoca este problema. ¿Sí? Tendremos que para el carbono, ¿sí?, tendremos 6,022 por 10 a la 23 por 3 para calcular los átomos de carbono, ¿sí? Para el hidrógeno habrá que multiplicar 6,022 por 10 a la 23 por 8. Y para el oxígeno habrá que multiplicar 6,022 por 10 a la 23 por 1. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver el peso molecular de esta sustancia. Simplemente vamos a plantearlo habiendo considerado este planteamiento. Tenemos para el carbono aproximadamente 12 gramos por mol, ¿sí? Para el hidrógeno, 1 gramo por mol. Y para el oxígeno, 16 gramos por mol. Entonces tendríamos 12 por 3 más 8 por 1 más 16 por 1. Entonces aquí serían 36 más 8 más 16. ¿De acuerdo? 36, 46, 44, 54, 60 gramos por mol. ¿Sí? 60 gramos por mol es el peso molecular de esta molécula. Vamos a continuar con el planteamiento. Fíjense. El número de moles es igual a los gramos partido por el peso molecular. Por lo tanto, tenemos que, para calcular la cantidad de moles, tenemos que dividir 60 entre 72. ¿Sí? Perdón, al revés. ¿Sí? 72.5 gramos que tenemos entre 60. Y esto nos da 1.20 moles. 1.20 moles. Entonces el otro resultado que tenemos que anticipar. Primero el peso molecular, luego el número de moles. Ya teniendo el número de moles, ¿qué vamos a ver? Pues que si un mol, ¿sí?, de esta sustancia tiene 6,022 por 10 a la 23 por 8 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos, ¿sí?, esto y luego
tendremos que multiplicar este resultado no por 1, sino por 1.2, que es exactamente la cantidad de moles que tenemos de esta sustancia, ¿sí? Primero calculamos el número de átomos de un mol, ¿sí? Y luego lo multiplicamos ya por esta sustancia. Teniendo este resultado, eso nos da 57.81 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Simplemente recuerden que tienen que tomar en consideración este factor de multiplicación porque el subíndice presente en la fórmula que estamos analizando es 8, ¿de acuerdo? En un mol de esta sustancia, pues hay que multiplicar la cantidad de átomos de hidrógeno por 8, pero no tenemos un mol, tenemos 1.2 moles, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado que nos dé de aquí tendremos que multiplicarlo por 1.2 y de esta manera obtenemos este resultado, ¿sí? Tendremos, lógicamente, 6,022 de esta molécula, pero nos está preguntando por átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, acuérdense que multiplicar por ese factor de 8, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿O todos lo entendieron? Bueno, voy a asumir que todos... ¿Perdón? No hay duda. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Vamos a ver el problema número 8. Dígame. ¿Cuántas moléculas y moles hay en 7.25 gramos de amoníaco? 7 puntos, perdón. 25 gramos de amoníaco. 25 gramos de amoníaco. Bien. La fórmula del amoníaco es NH3. ¿De acuerdo? NH3. Entonces, pues vamos a ver, en un mol, ¿sí? En un mol de amoníaco, ¿sí? Hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer este tránsito? Vamos a ver qué cantidad de moles son 7.25 gramos de amoníaco. Y para poder hacer esto, primero tenemos que calcular el peso molecular del amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces tendremos para el nitrógeno es 14 gramos por mol. ¿Sí? Y para el hidrógeno son 1 gramo por mol. Pero como hay que multiplicarlo por 3 porque tiene subíndice 3, serían 17 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, el peso molecular del amoníaco es 17 gramos mol. Vamos a continuar. ¿Sí? Tenemos número de moles, gramos, partido por el peso molecular. ¿Sí? Entonces, tenemos que 7,25 gramos nos da el problema. Y habrá que dividirlo entre 17 gramos por mol. ¿Sí? Este mol se me va con este, entonces 7,25 entre 17. ¿Sí? Y esto nos da 0,426 moles. 426 moles. ¿De acuerdo? Vamos a anotarlo aquí. 426 moles. Ahora, fíjense. Primero vamos a responder, bueno, la primera pregunta ya la hemos respondido, que es la cantidad de número de moles, que es esta. ¿Sí? Ahora vamos a ver la segunda parte del problema, que es ¿cuántas moléculas? Entonces otra vez acudimos al número de Avogadro, ¿sí? Dice que un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Cuántos moles tenemos? 0.426.
0.426 moles. Por lo tanto, tendremos 0.426 por 6,022 por 10 a la 23 entre 1. ¿De acuerdo? Este mol con este mol se me va y me quedan aquí las moléculas, ¿sí? Y esto me da 2.56 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. ¿De acuerdo? 2.56 por 10 a la menos 3 moléculas de amoníaco. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Estamos yendo a buen ritmo. Yo entiendo que pues son problemas sencillos y los han hecho, han puesto un poco de tiempo, son razonablemente sencillos de hacer. ¿Sí? Venga. El inciso Vamos. B. Sí, el había inciso- otro. Sí. Ajá. Dígame, el inciso es de volumen, ¿verdad? Sí, ¿qué volumen debería ocupar en condiciones estándar de presión y temperatura, entre paréntesis, una atmósfera y 0 grados centígrados? Bueno, primero tienen que, estamos en el último inciso del 8. Tienen que recordar para resolver esta parte del problema que las condiciones normales son precisamente las que nos está dando este problema, ¿sí? En este caso son 0 grados centígrados y una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno, bajo condiciones normales, un mol de un gas ocupa aproximadamente 22.4 litros. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a utilizar el dato que de forma previa hemos calculado en términos de moles, que son 0.426 moles. ¿Sí? Entonces, simplemente establecemos esta relación. Si un mol a estas condiciones ocupa 22.4 litros, ¿sí? 0.426 moles ocupará X, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que despejar. Vamos a hacer 0.426 n por 22.4 litros, ¿sí? Entre un mol. Este se me va con este y me queda 9.54 litros. 9.54 litros, ¿de acuerdo? Simplemente tenían que traer a colación este dato, que un mol de un gas a condiciones normales ocupa 22.4 litros. Entonces, teniendo este dato, si establecemos esta relación de proporcionalidad, 1 es a 22,4 como 0.426 es a X. Y nos da este resultado, 9.54. ¿De acuerdo? Este dato creo que lo veíamos al final del último de los vídeos. Vamos a ver el problema número 9, ¿sí? Sí, dice, masas atómicas, nitrógeno es igual a 14 gramos por mol, Sí. hidrógeno 1.01 gramos por mol, oxígeno 16. Y dice, Oxígeno. el nitrato de amonio se Sí. emplea como fertilizante nitrogenado. Calcular los porcentajes de masa de los elementos en el nitrato de amonio. Ok. Lo que nos está pidiendo el problema es que hagamos una transición al tanto porcentual que pesa cada uno de los elementos en la molécula de nitrato de amonio. Para poder hacer este cálculo, lo primero que tenemos que hacer es obtener el peso molecular de esta molécula. Y en este caso, pues vamos a considerar el nitrógeno tiene 2 átomos, ¿sí? El hidrógeno tiene 4 átomos y el oxígeno tiene 3 átomos. Entonces, para calcular el peso molecular, tenemos que multiplicar 2
por 14, 4 por 1 y 16 por 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos 28, 4, 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 1, 3, 1, 4, 48, ¿de acuerdo? 40 y 20, 60 y 16 son 76, más 4 son 80 gramos por mol, ¿de acuerdo? La molécula de nitrato amónico pesa 80 gramos por mol. Entonces, vamos a continuar con el problema. Fíjense, para establecer el término del peso porcentual de cada elemento, vamos a hacer el siguiente cálculo. 80 gramos es lo que pesa el 100% de la molécula de nitrato amónico. ¿Sí? Es el 100%, lo acabamos de calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si 80 es el 100%, lo correspondiente al nitrógeno, que son 14 y 14, 28 gramos, será X, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos, ¿de acuerdo? 28% entre 80. Y esto será el término porcentual para el nitrógeno. Para el hidrógeno, perdón. ¿Perdón? ¿De dónde salió el 28? Perdón. El 28 sale de multiplicar 14, que es el peso molecular del nitrógeno, por 2. Como hay 2 átomos de nitrógeno en la molécula de nitrato amónico, tenemos que en un mol de nitrato amónico que pesa 80 gramos, 28 gramos corresponden netamente al peso del nitrógeno. ¿Sí? ¿Sí lo entendió? Sí, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos 28% entre 80 y sería para el nitrógeno. Si repetimos el cálculo para el hidrógeno, serían 4, ¿sí? 4 por 100 entre 80. Tendríamos el término porcentual para el hidrógeno. Para el nitrógeno, pues son 28, serían 35%. Para el hidrógeno son 5%. Y para el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, que son 48, pues serían 48% entre 80. Y eso me da 60%. ¿De acuerdo? 60 más 35 más 100 más 5 es 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? Simplemente hacemos este tránsito. Establecemos un silogismo entre el peso molecular total y lo llevamos a que eso es el 100% del peso, para poder establecer el tanto porcentual referido a cada uno de los elementos presentes en cada molécula. ¿Cómo hacemos el siguiente cálculo? Simplemente ascribiendo cuantitativamente el término porcentual a la cantidad de gramos que hay de cada uno de los elementos presentes en un mol de esa molécula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí? Ok. Sí, profe. A ver, vamos a hacer el problema número 10. Dígame. En 5 moléculas de K2HPO4, ¿cuántos átomos de HPO4. sí, Sí, HPO. ¿cuántos átomos de cada uno de los elementos que lo constituyen están presentes? Ok, ¿cuántos átomos? Ok, entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos potasio, tenemos hidrógeno, tenemos fósforo y tenemos oxígeno. ¿De acuerdo? En una molécula de fosfato potásico dibásico, que es esta molécula, ¿sí? Tenemos 2 átomos por molécula. Tenemos un átomo por molécula, aquí tenemos una de fósforo y 4 de oxígeno. ¿Sí? Bueno, pues esos serían los átomos por molécula. Pero nos está pidiendo por 5 moléculas. Entonces simplemente habrá que multiplicar por el factor de conversión. ¿Sí? Tendríamos 10
átomos de potasio, 5 átomos de hidrógeno, 5 átomos de fósforo y 20 átomos de oxígeno. ¿Sí? 20 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Un problema muy sencillo. Simplemente hay que considerar los subíndices adscritos a cada uno de los elementos y una vez identificado la cantidad de átomos por molécula, simplemente lo deberíamos multiplicar por el factor de conversión que nos está pidiendo el problema, llevado a 5 moléculas del fosfato potásico dibásico. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el problema 11. Problema número 11. Dígame. ¿Cuántas moléculas están contenidas en 2.3 mol de ácido sulfúrico? Moléculas contenidas en ¿cuántos moles, perdón? 2.3. 2.3 de ácido sulfúrico. Sí. H2SO4, sí, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos 2.3 moles. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Que tenemos que en un mol, pues habrá 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué nos está diciendo el problema? Que no tenemos un mol, tenemos 2.3 moles. Y nos está solicitando qué tantas moléculas hay. Pues simplemente hacemos 2.3 moles por 6,022 por 10 a la 23 entre un mol y nos va a quedar la cantidad de moléculas. Este mol con este mol se me va y me quedan simplemente las moléculas. Entonces, 2.3 por 6 puntos, pues 13.85, ¿no? 13.85 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Este es de los que hemos hecho antes, ya esto es bastante sencillo. ¿Sí? Vamos a continuar con el problema número 12. ¿Sí? El número 12. Dígame. En 5 mol de sulfato de sodio, ¿cuántos átomos de cada uno de los elementos que lo constituyen están contenidos? ¿En cuántos, perdón? ¿En 5? 5 mol. Sí. 5 moles de sulfato de sodio. De sulfato de sodio. ¿Cuántos átomos de cada elemento? ¿Eso es lo que dice? Sí. Bueno, pues entonces simplemente acuérdense, para una molécula tenemos que el sodio habrá que multiplicar la cantidad de átomos por 10 a la 23, ¿sí? Por 2. El azufre, pues simplemente por 1. Y el oxígeno habrá que multiplicarlo por 4. ¿De acuerdo? Este factor de conversión tendrán que considerarlo después de haber planteado otra vez el problema. ¿Sí? Vamos a analizar esto. Fíjense. Tenemos en un mol, tendremos 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Por 2 átomos de sodio, ¿sí? Esto es en un solo mol, ¿de acuerdo? Simplemente lo voy a poner aquí, en un mol. Entonces, ¿cómo tenemos los átomos de cada elemento? Pues tendremos que multiplicar los átomos presentes en un mol y multiplicarlo por 5, ¿sí? Por 5 moles, ¿de acuerdo? Para el caso del azufre, pues tendríamos 6,022 por 10 a la 23, en este caso por 1 y por 5. Y para el oxígeno tendríamos
0,22 por 10 a la 23 por 4 y por 5, ¿de acuerdo? De esta manera obtenemos la cantidad de átomos por mol y luego simplemente multiplicamos por la cantidad de moles que nos está sugiriendo el profe. Y estos datos me dan, ¿sí? Aquí me dan, a ver, este serían 12, ¿no? No, perdón, estos serían 6 por 2 y luego por 5 son 60,22. Por 10 a la 23 átomos. El de el azufre serían 30,11 por 10 a la 23 átomos y el del oxígeno nos da 120,44 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? 5 atomoles de sulfato de sodio tendríamos esta cantidad de átomos de cada uno de los elementos, referido al sodio, referido al azufre y referido al oxígeno. ¿Sí? Ujú. Bueno, vamos a seguir con el problema número 13. ¿Cuántos átomos hay en 22.4 litros de neón medidos a 0 grados centígrados y 760? ¿De neón? Ujú. Bueno, si son medidos a 0 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, estamos hablando que estas son las condiciones normales, ¿de acuerdo? Entonces, en condiciones normales, ¿de acuerdo? Tendríamos que, me dice que ocupa 22,4 litros, ¿verdad? Sí. Entonces, se ocupa 22,4 litros, es exactamente lo que ocupa un mol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos átomos ocuparán 22,4 litros? Pues exactamente lo que ocupa un mol. ¿Y cuántas moléculas tiene un mol? 6,022 por 10 a la 23. Esas son la cantidad de átomos de neón que hay bajo esas condiciones. ¿De acuerdo? Yo tenía por aquí puesto argón. No sé por qué tenía puesto yo argón, pero bueno, da igual, argón o neón da igual. ¿Sí? Este es el problema número 13, que es muy sencillo. Simplemente hay que conocer que un mol de un gas en condiciones normales, que son estas, ocupa 22,4 litros. Y luego simplemente que un mol contiene siempre esta cantidad de entidades. ¿Sí? El 13. Vamos a ver el 14. A ver, ¿qué dice el 14? Dice, un mol de gas ocupa 26 litros y su densidad 1.33 gramos por litro a una temperatura y presión determinadas. Calcula la densidad del gas en condiciones normales. Un mol de gas ocupa 26 litros, ¿no? Y tiene una densidad de 1.33 gramos por litro. Lo que nos está pidiendo es el valor de la densidad en condiciones normales. ¿Qué datos debemos considerar para hacer este cálculo? Que en condiciones normales el gas ocupa 22,4 litros. ¿De acuerdo? 22,4 litros. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que la densidad es igual a la masa partido por el volumen. ¿Sí? A la densidad partido por el volumen. De esta fórmula tendríamos que 1.33 gramos por litro serían 26 litros y la masa. ¿De acuerdo? Bueno, este litro y este litro se me va y aquí me quedan, estamos en el, sí, serían 34,58 gramos.
del gas. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos, 34.58. Ahora bien, esto no sé, creo que tendría otro inciso el problema, no sé si nos va a servir para este, ¿sí? 34.58 gramos de gas que ocupan 26 litros, ¿sí? Bueno, simplemente esto tendría que ver para ver cuántos litros y cuántos gramos sería, por eso el valor de la densidad. Ahora fíjense, si un mol, ¿sí?, ocupa 22.4 litros, tenemos que ver que en este caso, perdón, tendríamos aquí 26 litros, ¿sí?, en condiciones de presión y temperaturas que no nos da, tiene un valor de 1.33 gramos por litro, ¿sí? ¿Qué nos está pidiendo el valor de esta densidad? ¿Qué tenemos que considerar? Que en las condiciones normales nos dice que son 22.4 litros. Entonces, si establecemos esta relación de proporcionalidad, nos daría que 26 litros por esta variable que nos da en gramos por litro, ¿sí?, dividido entre 22.4 litros, nos tendría que dar el nuevo valor de la densidad, ¿sí? Este se me va con perdón, aquí tendríamos, a ver, he hecho mal este planteamiento, a ver, permítame, 22.4 litros por 1.33 gramos por litro entre 26. Este se me va con y esto me queda 11.2 gramos por litro, ¿de acuerdo? Este sería el nuevo valor de la densidad, ¿sí? ¿Para qué nos podría servir este dato? Bueno, a ver, la masa se debe conservar, pero el volumen difiere. Fíjense que esto es interesante. ¿Qué podríamos también inferir de estas condiciones de temperatura y presión que no nos dicen? Que son probablemente más temperatura y más presión, ¿de acuerdo? Porque cuando un gas está más caliente, ¿sí?, tiende a ocupar más volumen, ¿sí? La presión tendríamos que considerarla, pero eso lo veremos más adelante cuando simplemente les voy a anticipar la expresión matemática, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿de acuerdo? De momento esta expresión no la estamos viendo, pero es un problema que nos va a empezar a abrir la puerta a este tipo de cuestionamientos, donde interviene la presión, interviene la temperatura. Y para jugar con los valores de volumen y número de moles, tenemos que considerar el valor de la densidad, ¿de acuerdo? De la densidad. Bueno. No sé si ustedes lo tuvieron bien, lo hicieron o no lo hicieron, pero bueno, ya el número 14, ¿sí? Número 14. Bueno, vamos al problema 15. Dígame el 15, por favor. ¿Qué cantidad de mercurio habrá en 150 gramos de oxígeno de hierro 3 puro de fórmula? Es óxido de mercurio, ¿sí? Ajá, óxido de... Ahí me equivoqué yo, es óxido de mercurio. 150 gramos de óxido, bueno, de óxido de mercurio, ¿sí? Fíjense, el óxido de mercurio, bueno, los óxidos se forman, lógicamente, con el elemento más el oxígeno, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, la fórmula molecular no nos da ningún tipo de subíndice, por lo tanto, asumimos que es 1. Entonces, primero vamos a calcular el peso molecular del óxido de mercurio, y para eso tenemos que considerar
lo que pesa el mercurio, que son 200.59 gramos por mol, ¿sí? Y el oxígeno, que son 16 gramos por mol. Entonces, un mol pesará 200.59 más 16, y eso nos da 216.59 gramos por mol. ¿Sí? Vamos a anotarlo aquí arriba. Son 216.59 gramos por mol. ¿Vale? Entonces, ya calculamos el peso molecular. ¿Nos dice el tanto porcentual o nos dice la cantidad de gramos? ¿Qué nos está pidiendo? La cantidad de mercurio. La cantidad de mercurio. Ok, entonces vamos a ponerlo en gramos. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense. 216.59 gramos, ¿de acuerdo? Es el 100% de los gramos de óxido de mercurio. ¿Sí? Esto es lo que pesa un mol de óxido de mercurio. Entonces, ¿cuánto será 200.59? 200.59 será el tanto porcentual correspondiente solo al mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, 200.59 por 100 dividido entre 216.59. Y eso nos da a ver si me hacen esta cuenta. 200.59% de 216. Aquí lo tengo hecho de otra manera. A ver. No, 92.61. 92.61, sí, es el tanto porcentual del mercurio en la molécula de óxido de mercurio. ¿De acuerdo? 92.61. ¿Sí? Entonces, no tenemos ahora 216 gramos de óxido de mercurio. ¿Cuánto tenemos? 150. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en este planteamiento? Vamos a calcular el 92.61% de 150 y eso nos va a dar la cantidad de gramos de mercurio que hay en esta cantidad de óxido de mercurio. ¿Sí? Anotamos aquí 92.61%. La parte del oxígeno pues será 7.39%. ¿Sí? Aproximadamente. Bueno, entonces tenemos si 150 gramos, ¿sí? Es el 100% del peso, lo que nos interesa saber cuánto es el 92.61%, ¿sí? Y eso nos da, ¿de acuerdo? Eso nos da 138.9 gramos de mercurio. ¿Sí? Acuérdense este porcentaje. Este porcentaje se me va y me quedan las unidades en gramos. 138 gramos de mercurio. Y el resto, pues los 11.1 que hay por ahí, pues quedan para el oxígeno. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos con el problema número 16. ¿Sí? Sí. Necesitamos tener 0.29 mol de CH4
3.22 mol de zinc, 2.45 mol de H2CO3. De ácido carbónico. Sí. ¿Cuántos gramos deberemos pesar de cada sustancia? Masas atómicas, oxígeno 16, zinc 65.42, carbono 12, hidrógeno 1. Ok, esto es para el oxígeno, para el zinc, para el carbono y para el hidrógeno, ¿no? Entonces nos están preguntando por la cantidad de gramos, ¿de acuerdo? Por la cantidad de gramos. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos aquí esta fórmula, número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Vamos a operar primero con este compuesto que es el metano, ¿sí? El metano es CH4. Entonces tenemos 0.29 por el peso molecular, ¿sí? El peso molecular del metano, que son 4 por 12, perdón, es 12 más 4 por 1, ¿no? Entonces serían 16, ¿de acuerdo? Serían 16 gramos por mol, ¿eh? 16 gramos por mol. Este mol y este mol se me va y me queda en gramos. Entonces 0.9 por 16 sería a ver, esto CH4. Sí, ¿no? Serían 12 más 4, 16. 0.9 por 16. ¿Cuánto me da esto? 0.29 por 16. Si lo tienen por ahí el cálculo hecho. 4.64. 4.64 gramos. ¿De acuerdo? 4.64 gramos. Bien. Vamos ahora a hacerlo para el zinc, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos 3.22 por el del zinc, que son 65.42 gramos por mol. Y este se me va. Si no dice nada, sí, se asume que el zinc es un elemento puro, ¿de acuerdo? Y que está al 100%. Entonces, bueno, 3.22 por 65, ¿sí? Me quedan 210.65 gramos. ¿Sí? Para hacer 3.22 moles de zinc. Esto es zinc, ¿eh? No es 7. Es zinc. Y finalmente, para el ácido carbónico, o también se llama, a veces lo van a encontrar en libros como hidrógeno carbonato, ¿no? Entonces tenemos otra vez, son 2.45 moles, el peso molecular del hidrógeno carbonato son 2 más 12 más 36, ¿verdad? Son 36, 46, 48, 50 gramos mol, ¿no? A ver. Ahí es 48, ¿no, profe? En el de oxígeno. Sí, sí, es 48. Sí, tiene usted razón. Son 48 y 58. Sería 60 más 2, 62, ¿no? 62. Entonces hacemos 62 gramos por mol. Con este se me va y esto me queda 151.9 gramos. ¿Sí? 151.9 gramos. Bueno. Una pregunta. ¿Todos ustedes habían visto química antes de acceder a la universidad o no todos? Sí, ya la habíamos visto. Sí. Sí, profe. Sí. Porque yo supongo que hay gente que viene de psicología que no lo ha visto. Entonces, por eso estoy planteando estos problemas que son pues razonablemente sencillos. ¿Sí? Razonablemente sencillos. Vamos a ver el problema número 17. Dice, ¿cuántos gramos pesan 1.95 por 10 a la 23 átomos de sodio?
Masa De sodio. atómica de sodio 23. De sodio, ¿verdad? Que es Sí. el 23 el peso atómico. Bueno, entonces, pues si tenemos que un mol pesa 23 gramos, sabemos que 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan 23 gramos. Entonces simplemente hacemos la correspondencia. 1.95 por 10 a la 23 átomos de sodio, pues pesará X. Entonces tenemos 1.95 por 10 a la 23 por 23 entre 0,022 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Estos se me van aquí los gramos con los gramos y esto me queda 7.44 gramos, 7.44 gramos de sodio. ¿De acuerdo? 7.44 gramos de sodio. Bueno, vamos a hacer el problema 18. ¿Cuántas moléculas de ácido clorhídrico hay en 32 gramos de esta sustancia? En 32 gramos. Ujú. ¿Sí? Bueno, pues tenemos que hacer la conversión de gramos a moles. ¿Por qué? Porque tenemos que contar con que un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El peso molecular del ácido clorhídrico del cloro son 35.5, ¿no? Gramos por mol del hidrógeno es 1. Entonces tenemos aproximadamente 36.5 gramos por mol, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el peso molecular, que es 36.5 gramos por mol, ¿ok? Entonces, tenemos, sí, el número de moles es igual a los gramos partido por el peso molecular, ¿sí? Entonces tenemos 32 gramos entre 36.5 gramos por mol. Este me va con este y entonces tenemos bueno, aquí lo tengo directamente puesto con moléculas, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto debería dar cerca de un mol, ¿no? Aproximadamente 32 entre 36.5, ¿cuánto me da? 0.87. 0.87 moles, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, en un mol tenemos 6.022 por 10 a la 23, entonces, en 0.87 moles tendremos X, ¿sí? Y X será 6.022 por 10 a la 23 por 0.87 moles entre un mol. Este mol se me va con este mol y me quedan los átomos. Y esto me da 5.27, ¿no? 5.27 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico, ¿sí? 5.27 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, vamos a resolver el último de los problemas. El último de los problemas, que es el problema 19. ¿Qué dice el problema 19?
¿Qué compuesto contiene más azufre, el sulfato de sodio o el ácido sulfúrico? SO4 o H2SO4, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más azufre? Habrá que verlo en términos de gramos, ¿de acuerdo? En términos de gramos, ¿qué tiene más? Entonces, para eso tendremos que ver los pesos moleculares y los términos porcentuales, ¿sí? Los términos porcentuales. Fíjense, para el sodio, para el azufre y para el oxígeno. En este caso, el peso molecular del sodio era 23, el azufre creo que es 32 y aquí es 16. Habrá que multiplicarlo por 2, aquí por 1 y aquí por 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos 46, tendríamos 32, tendríamos 6 por 4, 24, llevo 2, 4 y 2, 6, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son 60 y 30, 90, 94, son 130, 130, 138, 142, ¿no? Si no me equivoco. 142, sí. Entonces, para el sulfato de sodio son 142 gramos por mol. Ahora vamos a hacer el del ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico será, pues, el del hidrógeno, que es por 2, porque tiene un 2, el azufre, que son 32, en este caso por 1, y el oxígeno, que son 16 por 4, ¿de acuerdo? Decimos 2 más 32, más 6 por 4, 24, llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. Entonces 6 y 3, 9, 96, 98 gramos por mol. 98 gramos por mol, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Si 142 gramos para el sulfato de sodio es el 100%, ¿sí? 32 gramos, que es lo que pesa el azufre, es X. Entonces tendríamos 32 gramos por el 100% entre 142 gramos. Este se me va con este, ¿no? Entonces, aquí tenemos que son el 22.53%. ¿Sí? 22.53%. Esto es lo que tendríamos de azufre en términos porcentuales para el sulfato de sodio. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el mismo cálculo para el ácido sulfúrico. ¿Sí? Tendremos 98 gramos es el 100%, pues 32 gramos, porque nuevamente tenemos lo del azufre, será X, entonces despejamos 32 gramos por 100% dividido entre 98 gramos. Estos gramos con estos gramos se me va, y aquí tenemos 32.65%. 32.65% de azufre. ¿Dónde habrá mayor cantidad de azufre? ¿En el ácido sulfúrico o en el sulfato de sodio? Pues habrá mayor cantidad de azufre en el ácido sulfúrico, en términos porcentuales. ¿De acuerdo? Términos porcentuales. Entonces, hasta aquí hemos terminado de resolver los 19 ejercicios. Yo quería preguntarles si ustedes hicieron los ejercicios o no los hicieron, o si los hicieron y les resultó muy sencillo o no les resultó tan sencillo, o no los hicieron todos. Yo no hice todos, yo sí hice los que pues se me hicieron más sencillos conforme a los videos. Y pues sí hubo algunos que pues ya resolví ahorita junto con usted. Ok,
Yo sí resolví todos y sí les entendí. Sí, yo también no resolví todo, resolví los que les entendí. O sea, no todo el mundo resolvió todo. Sí ha habido alguno que, pues bueno, han tenido algún problemilla y no lo han hecho. Bueno, yo creo que este vídeo, pues les digo, me va a llegar a mí a Zoom. Yo lo voy a subir a la plataforma para que pues, puedan volver a hacer el ejercicio y tengan las hojas que se les escaneo y se las mando y el planteamiento y resolución, ¿eh? Para que así ya se les despejen todas sus dudas. ¿De acuerdo? Muchas gracias.